Está un poco despeinado el ministro. Escúchame, estamos con Guido Pablo Roma y con Guido Pablo, ¿no? Sí. Guido, si, digamos, ¿no se puede bajar los impuestos? Digo, si vos mañana sos un tipo presidente y dice, los autos tienen un 50% de impuestos, a partir de mañana van a tener un 10%. ¿Se puede hacer o no? Porque el ministro dijo que acá no se puede hacer eso. Mira, depende también de qué clase. No te escucho. ¿Estás? Sí. ¿Me escuchás bien? Perfecto, ahora Bien. sí. Perfecto. No, digo, Sí, sí. depende también qué quiere hacer uno con el dinero que recauda el Estado. Aquí el sistema impositivo y tributario es muy complejo porque define muchas cosas de la política económica respecto de la distribución de la riqueza, ¿no? Indudablemente los impuestos juegan un rol redistributivo, que implica cobrarle más a quienes más tienen y darle a quienes menos tienen. Ese es el ideal. Ese es lo que se llama un sistema tributario progresivo. En la Argentina no tenemos eso. Tenemos un sistema tributario regresivo. ¿Por qué? Porque le cobra lo mismo, el impuesto más importante de todos, que es el IVA, lo pagamos todos con independencia de cuáles son nuestros ingresos. Entonces, paga lo mismo una persona que vive en una villa que una persona que vive en Puerto Madero. Entonces, eso es regresivo. Y después también es regresivo la forma en que el Estado utiliza los recursos que consigue a través de los impuestos. Entonces, en la Argentina hoy tenemos una situación que es calamitosa para los sectores populares, porque pagan un montón, son los trabajadores los grandes sostenes del Estado, y ahora se repuso la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, etcétera, mientras que después reciben muy poquito los trabajadores de los sectores populares de aquello que se recauda. Entonces, ¿es un objetivo en sí mismo bajar impuestos? Para mí, en lo personal, yo soy de la idea de que no, de que ese no puede ser tu objetivo en la vida. De que tu objetivo en la vida tiene que ser mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos y de las argentinas. ¿Eso se puede hacer sin cobrar impuestos? No. ¿Por qué? Porque necesitas que el Estado tenga recursos. ¿Y de dónde los va a sacar? De los sectores que más tienen. Caputo y Milei van en la dirección contraria. Claro. Antes de seguir con Pablo, si te parece, escuchemos un tramito más de lo que decía Cristina, en este caso sobre Milei en México. A ver. Una utopía, cuando leí Una utopía desde el sur, propuestas para el futuro de la región, utopías. ¿Y qué le podemos hablar desde la Argentina hoy? De utopías, digo yo, mirá en la que me han embarcado. Pero pensándolo bien, nuestra región, la América Latina, es una región que nació de la utopía de la libertad, allá por el siglo XIX. Éramos colonia, desde el Río Branco para abajo, y las ideas de la libertad, del pro de esa libertad que nos quieren vender hoy, de la libertad de creer que porque insultás, amenazás o tenés una fake news, acá sos libre. No, sos un ser gris, que si no tuvieras ese celular y no existieran las redes, serías todavía aún más gris y más inexistente. Pero bueno, así están las cosas, y así se forjó en la utopía la región, la utopía de la libertad. Si no tuvieras este telefonito, le dice, serías más gris, más inexistente, en referencia clara a nuestro presidente, ¿no? Que nos enteramos todo lo que hace o deja de hacer, o lo que piensa o deja de pensar, por lo que expresa en las redes sociales. Sí, bueno, se puso picante. ¿no? Se picó. Porque, bueno, está bien, me parece que forma parte también del proceso en el cual hoy está la discusión política en Argentina, digamos, ¿no? Me parece que hoy se discute en esos términos, se trata de posicionarse en esos términos, al mismo tiempo que hay otras ideas que cuesta mucho más que entren, ¿no? Porque esto que dice Milei y la idea de la utopía de la libertad parece como que quedan a una distancia enorme, digamos, ¿no? Volver a esos principios como sociedad, bueno, pareciera que son muy difíciles de que hoy entren y lo que entra es esto, ¿no? La chicana, la discusión más llana, ¿no? Yo quiero volver porque me parece que también es un tema de la política.
a esta cuestión que planteaba Caputo al principio respecto del tema de bajar los impuestos, o cuando él dice, yo no sé ustedes cómo hacen o cómo Si son hacemos magos, si ¿no? son magos Eso para dijo. sobrevivir con la cantidad de impuestos. Pero digamos, él se salta 4 pueblos ahí porque no da una discusión respecto de cómo hacer para revertir esta situación. Y esto, que justamente a mí me quedó claro cuál es tu concepto y también lo quiero llevar al ámbito de la política, digamos, es la gran discusión que tenemos los argentinos. Si vos parás gente por la calle, todo el mundo te va a decir que cobran los impuestos que pagamos son altísimos, pagamos mucho más impuestos que en otros países y la retribución que nosotros tenemos es muy magra. Entonces digo, no hay manera de poder cambiar esta matriz que parece perversa para con la gente. Bueno, hay indudablemente lugares de donde hay que achicar. Yo soy de la idea de que había que hacer algún tipo de ajuste, pero el ajuste había que hacerlo por Tierra del Fuego, el ajuste había que hacerlo por los jueces que no pagan ganancias, el ajuste había que hacerlo por otros lugares y no por No, donde... pero sería cobrar otro impuesto, cobrar a los jueces ganancias. Sería Sí, pero sumar pero impuestos. hay un problema, hay un concepto No siempre que se sacarlo. habla de impuestos que tiene que ver con la equidad. Y es muy inequitativo que un juez que gana millones y millones de pesos del Sí, Estado, comparto. el Estado deje de Comparto. percibirlo. Hay un Eso lo concepto comparto. que aparece en todos los presupuestos que se llama el gasto tributario. El gasto tributario, por ahí es medio aburrido, es una clase de impuestos que Bueno, estamos pero haciendo. está bien, pero qué sé yo, pero el, tratar de gasto aprender. el gasto tributario representa algo así como 3 puntos del PBI, que es un montón. Sí, Pensemos que es un todo el montón. ajuste que va a hacer este gobierno es alrededor de 5. El gasto tributario son los impuestos que el Estado deja de percibir por alícuotas preferenciales o por regímenes especiales como los de Tierra del Fuego, etcétera, etcétera. Es decir, que en beneficios a sectores patronales, en beneficios a determinadas industrias, en beneficio a los jueces, en beneficio a 2 grandes empresarios de Tierra del Fuego, la Argentina deja de percibir, el Estado argentino deja de percibir 3 puntos del PBI. Si vos querés cobrar eso, podés bajar otros impuestos. Para mí el impuesto a la 4ª categoría es una aberración. Para mí el IVA en determinados insumos es una aberración. Y el IVA del 21 es el más alto de la región, o uno de los más altos de la región. ¿Se pueden llevar? Lo aumentó Cavallo. Lo aumentó Cavallo y lo sostuvieron todos. Entonces, hay unas líneas de continuidad de las políticas que terminan imponiendo los determinados gobiernos de la derecha, que después todos continúan y todos se valen de eso. Claro. Entonces, hay impuestos Por más hay de que dijeron me corto un brazo con los impuestos, Totalmente. pero todavía siguen todos ahí, firmes. Todavía siguen ahí, los han aumentado, como el caso del impuesto país, los han repuesto, como el caso del impuesto a la 4ª categoría. Y yo Claro. pensaba en esto que decía Caputo de cómo hacen para sobrevivir pagando tantos impuestos. La gran pregunta es cómo se hace para sobrevivir en la Argentina con salarios tan bajos. Sí, yo pensé lo mismo, ¿no? Digo, lo que pasa es que una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Porque estás hablando de salarios bajos y a cuánto están las cosas a las que querés acceder, que tiene que ver también con los impuestos. Es toda una cadena, ¿no? En algún punto, pero es verdad, hay que hacer magos directamente para subsistir acá, digo, más Pablo. allá del impuesto en particular. Sí, yo creo que un poco lo que plantea Caputo, digamos, ¿no? La idea de que, bueno, que los empresarios, un poco en el contexto que marcaba Guido, ¿no? Que los empresarios tienen que empezar a invertir. Y eso es un poco lo que le está demandando el gobierno, porque el gobierno hizo un ajuste enorme, baja la inflación a costa de paralizar la actividad económica. Caputo lo dice, necesitamos que se reactive la actividad económica. Bueno, pero esto fue una decisión del gobierno. Tal cual. ¿Cómo quiere que se reactive Autoinfligido. la actividad económica? Con los empresarios poniendo plata, digamos, ¿no? Y uno mira las caras de los empresarios y no parece muy contento para No llevar están muy adelante listos, decís vos. el pedido, ¿no? Entonces, Ajá. creo que ahí el gobierno tiene un problema muy grande en términos económicos porque necesita inversión, necesita dólares, y en términos políticos porque este proceso en el cual el gobierno ya lleva casi 8 meses de gestión, tiene la herramienta que necesitaba, que es la ley de base. Si bien no es la herramienta que el gobierno quería, pero tiene su herramienta, tiene que gobernar, tiene que gestionar y los resultados no están. Y en este Ahora, contexto que ustedes plantean, sí. la cuestión salarial es muy fuerte porque
si bien el gobierno baja la inflación, en el contexto de caída de la actividad económica, nadie puede consumir, nadie puede planificar, nadie puede pensar en lo que se le pretendía al gobierno, digo, la demanda al gobierno anterior respecto a la inflación. Previsibilidad, poder consumir, poder tener previsibilidad. Hoy, con la inflación baja, en el contexto de recesión que hay, es imposible. Ahora, yo te digo una cosa, ¿no? Por ejemplo, a Néstor Kirchner se lo consideró un presidente revolucionario porque en realidad vino con una idea diferente. Hay que vivir con lo nuestro, vamos a fomentar el consumo, vamos a aumentar los sueldos, que la gente gane bien, que consuma acá, que veranee en Mar del Plata, dale que va a Zaracatunga, 4 años espectaculares, el crecimiento del 7% de la Argentina, una cosecha récord, etcétera, etcétera. Ya sabemos todo. Ahora, este gobierno no tiene, les pregunto a ustedes, la posibilidad de ser revolucionario desde un lugar que ningún otro gobierno anterior lo fue y que es en materia tributaria con una reforma que hablan siempre en campaña y que después nunca concretan cuando son gobierno. ¿Por qué no hay una reforma tributaria? ¿Por qué no hay una reforma impositiva? ¿Por qué todo es cada vez más complicado? Que tenés que tener un contador, que tenés que tener un abogado, que tenés que presentar papeles, que te hace la vida cada vez más, que tenés que pagar 3 veces el mismo impuesto. ¿Por qué? Bueno, dicen que para eso vino Sturzenegger, pero Claro. Más allá del no chiste, entiendo. más allá del chiste, Sí. digo, Está bien, pero... la reforma tributaria se está pensando, la reforma tributaria que está pensando el Hace gobierno años. y la reforma tributaria que se podría llegar a aprobar con esta composición de diputados, prepárate porque es para peor. Entonces, el gran problema está en a quién le queremos cobrar o a quién, de dónde va a recaudar el Estado argentino y en qué va a gastar. Eso es el sistema tributario, esa es la reforma tributaria y de la mano de quienes lo están pensando y de las iniciativas que tiene el Ejecutivo, no son para mejor de la mayoría de los argentinos, porque por ejemplo, hay un impuesto que bajaron ahora en el paquete fiscal, que es el impuesto a los bienes personales. Lo bajaron radicalmente. De 2,25% que se pagaba sobre las riquezas, ahora se paga o se va a pagar 0,25%. Lo llevaron al mínimo histórico en la Argentina y encima antes pagabas a partir de, creo que, me puedo llegar a equivocar, 13 millones de un patrimonio superior a 13 millones, algo así, y ahora se va a 100. Es decir, que solamente van a pagar muy poquitito los muy ricos. Entonces todos los que están en el medio, que son ricos, y en una Argentina empobrecida como pocos, van a pagar menos. Claro. Entonces, y ellos se van a vanagloriar de que finalmente bajaron los impuestos. Por eso digo, hay que tener cuidado, para mí, con no hablar en abstracto del tema. Porque importa mucho decir, este impuesto, ¿a quién le está cobrando? ¿Cuánto le está cobrando? ¿Y qué voy a hacer yo con este impuesto? ¿Se entiende? Porque por ahí, yendo a lo general, el gobierno va a tener armas argumentativas, herramientas, para decir, mirá cómo los bajamos. Se lo bajás a los ricos, se lo subís a los pobres. Sos, como escuché la otra vez que decía un diputado, Hood Robin. Sí. Es lo que pasó ya, con la ley bases. Exactamente, O sea, estoy hablando sí, del paquete fiscal de la ley base. Muy bien, otro tema importante de esta semana para dialogar con los chicos tiene que ver con la reaparición de Macri, que decía, entre otras cosas en el discurso, esto. A ver. El presidente Milei tiene muy claro lo que hay que hacer. Tiene ideas, les prometo, tiene ideas, tiene convicción y tiene coraje. Pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo. Entre quienes convocó para acompañarlo hay personas muy valiosas. Y eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Armar un equipo es más que sumar gente valiosa. El presidente nos ha propuesto una fusión. Y por la razón de afecto que realmente mutuo y respeto, pues la verdad que tengo esa relación con el presidente, con Javier, le expresé que en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI, nadie se casa sin antes conocerse y convivir. En realidad se lo dije de una forma un poquito más directa, pero dejémosla. Muy claro fue Mauricio Macri desde mi punto de vista en el discurso, en el sentido de puede haber una fusión, pero le dijo como un hola, acá estamos, denos un poco más de lugar. No sé, Pablo, cómo lo analizaste vos, pero es como, así como está, no. O sea, necesitamos un poco más de espacio, la famosa convivencia.
Sí, me pareció bastante transparente, ¿no? Lo que dijo Macri. Macri quiere lugares en el gobierno. Quiere cargos. Eso fue a pedir. Formar el equipo implica poner gente de él dentro del gobierno. Es cierto que Macri, digamos, como que navega en dos corrientes, ¿no? Una que lo lleva hacia el gobierno porque la base electoral del PRO hoy es el sustento político del gobierno, fundamentalmente, y una que lo aleja, ¿no? Que en otro pasaje del discurso él lo dice. Milei está todo bien, mucho respeto, pero el entorno está todo mal, digamos, ¿no? Sí. Y yo creo que eso, lo del entorno, es una idea un poquito... Porque quien toma las decisiones es el presidente y su hermana, fundamentalmente, claro, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí Macri está entre dos aguas. Yo creo que el objetivo de Macri es ese, digamos, ¿no? Incorporarse al gobierno, incorporar gente suya al gobierno. Y lo de la fusión me parece que lo ve complejo porque tiene un riesgo muy alto, digamos, ¿no? De quedar subsumido en la libertad avanza. Ahora te voy a decir una cosa. Esta es una postura muy diferente a la que tiene Patricia Bullrich. Porque Patricia, corregime si me equivoco, ella considera que el propio proceso se lo va a llevar puesto al PRO. Sí. Es decir, este presidente se va a terminar comiendo, a Macri le guste o no le guste, y se va a terminar fagocitando al PRO. Sí, yo creo que ese es el desafío que tiene Macri, digamos, ¿no? Porque Macri no puede ir a la oposición hoy. Bueno, en su discurso es claro. Y creo que la corriente, por abajo, ¿no? Que lleva la base electoral del PRO hacia el gobierno, es clara. Patricia Bullrich trabaja decididamente para que eso sea así. Y Macri está tratando de contener su propio lugar, digamos. Pero yo creo que para Macri es fundamental incorporarse al gobierno. Hace 8 meses que lo pretende y no se lo dan. Y yo creo que para Milei darle ese lugar a Macri es también jugar a quedar de alguna manera encapsulado dentro del esquema de Macri, digamos, ¿no? Y me parece que eso Milei no quiere. Que le copte el gobierno, fundamentalmente. Está claro. Bueno, vamos a seguir con nuestros queridos analistas políticos y económicos, porque tenemos unas cuantas cosas más que han ocurrido en el transcurso de la semana, pero tenemos más en La Voz de la Calle.